Pedir perdón, otra vez, por cosas que no hiciste, por estar ahí, por necesitar algo. Te rozan en la calle y lo primero que sale de tu boca es perdón. Preguntas algo en una reunión y empiezas con perdón por molestar. ¿Te suena? Hay cosas que haces todos los días que crees que son tu forma de ser, que naciste así, que eres demasiado sensible, demasiado complaciente, demasiado independiente. No, no naciste así. Las aprendiste, y las aprendiste tan pronto que ya no recuerdas un momento sin ellas. Conozco a alguien, una mujer de 34 años, llamémosla Elena. Vino a consulta hace unos meses y me dijo algo que escucho mucho. No sé qué me pasa, no me pasó nada grave de niña, pero siento que algo no encaja. Esa frase, ese algo que no encaja, eso es lo que vamos a desmontar hoy. En este audiolibro de psicología emocional vas a reconocer 7 cosas que haces cada día. No son rasgos de personalidad, son estrategias de supervivencia. Las construiste de niña para sobrevivir en una casa donde tus emociones no tenían espacio. Vas a entender de dónde vienen. Y lo más importante, ¿qué puedes hacer esta semana para empezar a soltarlas? Quédate hasta el final. Lo que le dije a Elena cuando llegamos al hábito 7 es lo que cambió cómo se relaciona consigo misma. Cuando hablamos de trauma pensamos en lo que pasó, en gritos, en golpes, en cosas que puedes señalar y decir, ahí se rompió algo. Pero hay otro tipo de herida. No se define por lo que pasó, se define por lo que nunca pasó. Nadie te preguntó qué sentías. Nadie dijo, estás triste, te entiendo. Nadie reflejó tus emociones para que aprendieras que eran reales. La investigación sobre trauma relacional lo llama negligencia emocional infantil. Y lo difícil es que los niños que crecen ahí no saben que algo falta. Se adaptan, construyen hábitos que desde fuera parecen fortalezas, parecen madurez, y los cargan hasta la vida adulta sin saber lo que realmente son. Empecemos. Hábito 1. Pedir perdón por existir. El jefe de Elena le dijo un día, deja de disculparte tanto. Y ella pidió perdón por pedir perdón. Se rió al contármelo, pero no tenía gracia. Cuando un niño crece con padres agotados, deprimidos o ausentes, aprende a encogerse. Aprende que la forma más segura de existir es necesitar lo menos posible. Cada perdón es una versión pequeña de la misma frase. Lo siento por estar aquí. Lo siento por ocupar espacio. No es cortesía. Es la voz de alguien a quien le enseñaron que sus necesidades venían después de la comodidad de todos los demás. Hábito 2. No saber qué sientes. Alguien te pregunta cómo estás y tu mente se queda en blanco. No estás escondiendo nada, es que no lo sabes. Elena me lo describía así. Es como tener el volumen de las emociones en cero. Sé que debería sentir algo, pero no llega. En una infancia sana, los padres actúan como espejos. Un niño llora y su madre dice, estás frustrado porque no te salió como querías. Esa frase conecta la sensación del cuerpo con una palabra. Le pone nombre. Y lo que tiene nombre se puede procesar. En una casa donde las emociones se ignoraban, ese espejo no existió. Las emociones del niño estaban ahí, pero sin nombre, sin eco. Así que el niño aprendió a silenciarlas. De adulto eso se vive como una distancia de uno mismo. Ves a otros conectados con lo que sienten y te preguntas cómo se hace eso por dentro. Hábito 3. Hacerlo todo sin pedir ayuda. Eres quien resuelve todo solo, quien lleva una crisis personal sin llamar a nadie, a quien no se le ocurre admitir que no puede con algo. Elena lleva años cargando con todo. Mudanzas sola, rupturas sola, problemas de dinero sola. Un día le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que le pediste ayuda a alguien? Se quedó callada. Luego dijo, no me sale. No es que no quiera, es que mi cuerpo no me deja. Cuando un niño necesita algo y encuentra indiferencia una vez, y otra, su cerebro hace un cálculo silencioso. Pedir lleva al vacío, entonces mejor no pedir. La neurociencia afectiva muestra que ese patrón no es una decisión consciente. Se graba en el cuerpo antes de que el niño tenga palabras para describirlo. De adulto, cuando rechazas ayuda, no solo estás siendo capaz, te estás protegiendo del dolor concreto de necesitar algo y que nadie aparezca.
¿Cuántas veces has dicho no, tranquilo, puedo solo, y por dentro estabas deseando que alguien insistiera? Si la respuesta es muchas, no es orgullo. Es una armadura. Hábito 4. Convertirte en quien te rodea. Eres una persona distinta con cada grupo. Con tu pareja eres de una forma, con tus amigos de otra, con tu familia de otra. Y lees una habitación antes de saber si eres bienvenido. Desde fuera parece inteligencia social, carisma, adaptabilidad. Desde dentro es otra cosa. Elena me dijo una frase que se me quedó. A veces me voy a dormir y no sé cuál de todas las versiones de hoy era yo de verdad. Cuando la casa de un niño no ofrece una base emocional estable, el niño se convierte en experto leyendo a los adultos. No por curiosidad, por necesidad. Necesitaba saber el humor de la habitación antes de decidir si era seguro ser visible. Te convertiste en un espejo porque tener un yo fijo no se sentía seguro. Y ahora, en los momentos de silencio a solas, aparece esa pregunta. ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? Hábito 5. Dudar de todo lo que decides. ¿Dije lo correcto en esa conversación? ¿A mis amigos les caigo bien de verdad o me toleran? ¿Esa decisión fue buena o me falta algo obvio? Elena me describía su cabeza como un tribunal. Cada decisión pasa por un juicio interno con testigos, pruebas y un veredicto que siempre es el mismo. Probablemente lo hice mal. Eso pasa cuando la realidad de un niño es negada por quienes debían confirmarla. Cuando dijiste estoy triste y escuchaste no, no estás triste, solo estás cansado. Cuando expresaste algo y fue descartado, aprendiste que tu brújula interna no era fiable y empezaste a buscar fuera la confirmación de que lo que percibías era real. La duda que te persigue de adulto no es un rasgo de personalidad. Es la huella de un niño al que nunca le dijeron, sí, lo que sientes es real, te creo. Hábito 6. Explicar demasiado todo. Llegas 5 minutos tarde y das una explicación de 3 minutos. Compras algo y justificas por qué elegiste esa marca. Tomas una decisión y construyes el argumento entero antes de que nadie te pregunte. Elena hacía esto en consulta. Cada vez que me contaba algo que había hecho, añadía 3 frases de justificación. Le dije, no tienes que convencerme, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Cuando un niño crece en un sitio donde sus decisiones no se respetaban, aprende que querer algo requiere pruebas, que equivocarse requiere defensa, que existir sin justificación invita a la crítica. No te estás explicando a la persona que tienes delante, te estás explicando a alguien del pasado, un padre o una madre que nunca te dio el permiso de simplemente elegir. Hábito 7. Cuidar a todos y desaparecer cuando necesitas cuidado. Este es el más difícil de ver, porque el mundo te aplaude por él. Eres la persona a la que todos llaman, la amiga que siempre está, la que se queda hasta tarde para ayudar, la que arregla la vida de todos mientras la suya se queda quieta. Y cuando tú estás en crisis, desapareces. No llamas a nadie, lo llevas solo. Elena era exactamente eso. Tuvo una semana durísima con un problema serio en el trabajo. No se lo dijo a nadie. Le pregunté por qué, y me dijo algo que se me grabó. Porque si les cuento lo mío y no reaccionan como necesito, prefiero no saberlo. Ahí está la herida entera en una frase. En algún momento descubriste que la única forma de recibir algo positivo era ser útil. Quizás cuidaste de otros en tu familia. Quizás fuiste el soporte emocional de un padre que necesitaba que tú fueras el fuerte. Quizás viste que ser útil producía cercanía y necesitar algo producía distancia. Recibir cuidado no se siente como amor, se siente como un riesgo. Esperas lo que pedirán a cambio, te dices que no lo mereces y te quedas en el centro de todas tus relaciones ayudando a todos, solo por dentro. Pero aquí viene lo que casi nadie te explica. Si te has reconocido en más de un hábito, necesito que oigas esto con atención. No hay nada roto en ti, nunca lo hubo. Tu cerebro hizo exactamente lo que debía. Miró el entorno en el que estabas y se adaptó. Construyó estrategias para mantenerte seguro. Con los recursos que tenía un niño sin otras opciones, estos hábitos no son defectos, son herramientas de supervivencia y funcionaron. Te trajeron hasta aquí, pero fueron construidos para un mundo que ya no existe. Y el peso de cargarlos en una vida donde ya no eres ese niño
Te está costando cosas que mereces tener. Elena me hizo la pregunta que probablemente tienes tú ahora mismo. Vale, ya entiendo lo que me pasa. ¿Y ahora qué? 3 cosas concretas. La primera, Elena no sabía decir que no. Le di un ejercicio. Cada vez que alguien le pidiera algo y su respuesta automática fuera que sí, tenía que esperar 5 segundos antes de contestar. Solo 5 segundos, no para decir que no, para ver si el sí era real. La primera semana me dijo que había descubierto algo. La mayoría de los sí no eran míos, eran reflejos. Ahora mismo, piensa en la última vez que dijiste que sí a algo que no querías. Si te viene rápido, ya sabes lo que significa. Los próximos 3 días, prueba los 5 segundos. No tienes que cambiar la respuesta, solo dejar espacio antes de darla. La segunda, Elena no pedía ayuda, le pedí algo muy concreto. Esta semana, pide una cosa pequeña a alguien, un favor mínimo, que te acerquen algo, que te acompañen a un recado, algo que podrías hacer sola pero que vas a dejar que alguien haga contigo. No lo hizo la primera semana, ni la segunda. La tercera le pidió a una compañera que la ayudara con unas cajas. Me lo contó casi avergonzada. No pasó nada malo, y me sentí rara, como si no mereciera eso. Le dije que eso no era debilidad, era la herida reaccionando al cambio, y que cada vez que pidiera algo y no pasara nada malo, esa herida se haría un poco más pequeña. Piensa, ¿hay algo esta semana que podrías pedir y no vas a pedir? Algo mínimo, pídelo y observa qué sientes. La tercera, y esta es la que cambió a Elena. Le pedí que cada noche, antes de dormir, escribiera una sola frase. Hoy me he traicionado a mí misma en algún momento. La primera semana las respuestas eran largas. Sí, dije que sí cuando quería decir no. Callé cuando algo me molestó. Pedí perdón cuando no había hecho nada. Lo difícil no era escribirlo. Lo difícil era leer el patrón de toda la semana juntas en una sola pantalla. Elena me dijo, llevo años desapareciendo para que otros se queden. La negligencia emocional infantil te enseña a borrarte. Y la forma de desaprender eso empieza por registrar cada vez que lo haces. Esta noche, antes de dormir, abre las notas del móvil. Escribe esa pregunta. ¿Hoy me he traicionado a mí misma? Si la respuesta tarda en llegar, dale tiempo. Si la respuesta es larga, no la edites. Solo escríbela. Hazlo 7 días seguidos. Y el 8º, léelas todas juntas. No para juzgarte, para ver el mapa. Si en algún momento de este audiolibro has pensado esto me suena o esto le pasa a alguien que conozco, suscríbete al canal. Cada semana hay un audiolibro nuevo sobre dolor emocional, heridas y psicología emocional. Y si quieres saber qué pasó con Elena después de esos 7 días, lo cuento al principio del próximo. Este contenido es educativo y de entretenimiento. No sustituye la ayuda de un profesional de salud mental. Si estás pasando por un momento difícil, busca apoyo profesional.